Okay, so we are live. Ya, ya estamos en directo. Primeramente, quiero darle contarle a la audiencia, los que están ahora, los que vendrán, que ya teníamos de invitado a Ramón García Guerra, lo que después, a mediados durante el fin de semana, entonces tuvimos el problema ese con la cuenta usual. De todas formas, hoy estamos retransmitiendo por esta cuenta de YouTube. De todas formas, la entrevista con nuestro gran invitado de hoy será retransmitida en mi canal usual de YouTube y por supuesto en todas las redes sociales. Pero primeramente, déjenme presentarles a ustedes el invitado especial de hoy, Ramón García Guerra. Gracias, mil gracias por ser tan pacientes con nosotros y aceptar estar en este humilde espacio. No, honor que me hacen ustedes. De todas formas, muchas gracias por aceptar que te diéramos ese honor. Pues, te tenemos más o menos, dime si podemos hablar durante media hora. Sí, podemos hablar una hora. Perfect, thank you. Gracias por esa generosidad con tu tiempo. Pues, primeramente quiero que, bueno, te voy a brevemente introducir que fuiste, dices que eres padre de Débora y abuela de Dylan, y me gusta mucho que hayas mencionado el toque familiar. Eres graduado de Derecho, eres sociólogo, antropólogo, historiador, socialista libertario, autor de 8 libros sobre Cuba. I mean, wow. Y que uno de esos libros fue mencionado de honor en el Premio Andrés Bello del 2005. Tienes una empresa en Panamá, hoy estás ejecutando un proyecto en África y fuiste hasta internacionalista. ¿Qué no has hecho en tu vida, no? Pero, ¿cómo tú crees que, en breves palabras tuyas, no lo que acabo de decir, sino en breves palabras, ¿cómo tú crees que la audiencia mejor pudiera saber quién eres para que tengan una idea de quién tú eres a través de este intercambio? Bueno, había una manera de Fernando Ortiz de definirse a sí mismo. Y decía, yo solo soy un laborante del pensamiento. Uh-huh. Pero creo que incluso me queda chiquito el asunto. O sea, más bien yo he sido una persona que he vivido a todo pulmón. O sea, quizás alguien me acusa de coraje político, pero lo que he sido siempre es honesto. Tú dices coraje político. Tú dices, tú te consideras una persona que está ahora bastante empapada en los temas de política, ¿verdad? Pienso que sí. Yeah. ¿Y cuándo empezó el interés? ¿Toda una vida has estado involucrado en la política o es algo recién? Por lo menos para no hacer de tonto. Ok, está bien. Tendría una frase, o sea, para hablar con prosodio y buena ortografía, tendría una frase de mi abuelo Vito, decía así de carretilla, decía, usted siempre ponga el buena gente, él come porque lo ponga otro. Ok, está bien. Ok, so, tú dices que tú fuiste internacionalista a finales de los 70s y entrando en los 80. ¿Qué exactamente, a qué se debe que tú te convertiste en un internacionalista? ¿Cuál fue tu rol en esa guerra, en África, en Angola? A ver, un joven de 17, 18 años de edad, que es la edad con la que fui a la guerra, uh-huh. No va motivado por esos discursos políticos, va por cierta ética, cierta formación que has tenido. Los primeros 4 alzados contra el gobierno de Batista en la provincia donde yo nací son todos parientes míos, difuntos además. De manera que siempre uno sintió el deseo de estar a la altura de su gente. Yeah. O sea, mi abuelo y mi padrino, uno de mis tíos, era mocongo en un juego de abacuá. Y entonces, que también yo recibí una educación sexista. O sea, los machos no lloran, yeah. Etcétera. Y además me tocó vivir los años 60 esto, que fueron de una educación espartana. O sea, luego yo llego a los
o sea, siempre he estado en toda la fotografía del proceso. O sea, tengo 60 años, he estado siempre en toda la fotografía, para bien o para mal. O sea, desde la alta política hasta el mercado negro. Ya. O sea, pudiéramos decir que entonces tu vida ha sido bastante como característica de que a la par de todas las últimas décadas más clásicas, ¿no? O sea, el hecho de que fuiste internacionalista, pero en el 2003 tú ayudaste a fundar, tú fundaste, ¿cuál fue tu rol dentro del Observatorio Crítico? A ver, nosotros nos unimos en un grupo para reflexionar, para pensar Cuba. Sobre los problemas del país, etcétera. Cada cual venía con su orientación, sus referentes, sus cuerpos de pensamiento que había elaborado sobre el asunto. Imagínate, alguien hablando de Castoriadis, otro de Che Guevara, otro de Foucault. O sea, aquello era... Y luego ponernos poco a poco nos fuimos acercando a las problemáticas de Cuba, dejando las teorías en su lugar, que son muy útiles, pero nos fuimos enfocando en la cuestión de Cuba. Cuando ya fuimos construyendo juntos todo un cuerpo de pensamiento, pues se nos ocurrió que podíamos hacer cosas y empezamos a dar conferencias por toda La Habana. Después se nos ocurrió algo más peligroso. Que era insertarnos en las instituciones que participan en la reproducción ideológico-cultural del país, o sea, universidades, centros de investigación, etcétera. Y movimos alfombras, cambiamos los temas de investigación en esos centros de estudio, modificamos los programas de estudio, o sea, formamos una catástrofe, o sea, que huele bien. Hasta que nos expulsaron de todas partes. Que también el hecho de haber sido expulsado te da entonces también otro capítulo más de las experiencias más idiosincrásicas, más clásicas dentro de la sociedad cubana. Por eso es que esa es una de las razones por las cuales yo estaba muy entusiasmada de entrevistarte, tener una conversación contigo y compartirlas con los demás cubanos que están en todos diferentes estados de Estados Unidos, algunos en Europa, en otras América Latina, algunos en la audiencia cubana. Por eso es que realmente me motivaba mucho hablar contigo, porque viendo tu historial y viendo incluso tus comentarios en las redes, me parece que eres una persona como muy rondeada, muy balanceada y muy típica, ¿no? Muy cubana, representativa de todos estos procesos, porque evidentemente estuviste involucrados en todos ellos. No eres simplemente un novato o una persona que vivió simplemente en un rincón. Oye, si me empiezas a culpar de cosas, pues entonces ya no nos vamos a entender. Culparte. No, bueno, es verdad que no todo en la historia ha sido buena. Me siento abrumado. O sea, preferiría hablar más de temas que de mí, ¿no? Right. Ok, pues regresando al pasado, porque mencioné contrastando lo que es el trabajo a principios de los 2000 ya de ser militante en crear nuevos espacios de debate crítico dentro de Cuba, lo contrasté con el hecho de que fuiste internacionalista, porque hay variedad en tu perfil. Pero regresando al pasado, cuando tú regresaste de ser soldado tan joven y regresaste adentro de Cuba, ¿eso causó alguna impresión? Porque mi abuelo materno también fue en Angola durante esa época y él, según lo que me cuenta la familia, él regresó bastante perturbado, digamos. O sea, no todo el mundo regresaba tranquilito, ¿no? Los que regresaban vivos muchas veces tenían grandes historias que contar porque habían visto, para un cubanito de repente ver sangre, ¿no? Y ver una guerra de esa intensidad. ¿Qué impresión tuviste? O sea, ¿cómo te sentiste cuando regresaste a la isla? Ya dirá, yo siempre he sido un mala cabeza. Y de pronto me escapé de la unidad. Cuando regresé, ya la gente estaba en un campamento para salir a Angola. Yo tenía un libro de Roque Dalton, Taberna y otros lugares, y me entretuve hasta que llegó la noche para pasar por debajo de una cerca. Cuando entré en el campamento me dijeron que ya mi nombre lo habían dicho, por tanto se me había ido la oportunidad de montar en el avión. Al otro día, cuando hicieron la lista, los nombres, vi que demoraban en contestar y dije que yo era esa persona. Me montaron en el avión y cuando llego a África dije la verdad, yo no soy esta persona, yo soy Ramón. Y entonces ya no me podían devolver.
Sí, he sido mala cabeza en el sentido de, o sea, que a mí no me gusta la disciplina militar, no me gusta estas cosas. Y entonces, para no tenerme en Luanda, me mandaban al sur a ver si lo matan. Y cuando regresaba con vida, pues entonces me mandaban al este y después me mandaban al norte. Así hice un tour por toda el África profunda. Yo conviví con fiotes, cuañamas, kikongo, mucubales, bochimanos, o sea, gente que no tiene el lenguaje articulado. De manera que yo conocí el África profunda. A mí nadie me puede quitar esa experiencia de vida. O sea, si la guerra en África, la que dimos allí, era entre chinos y soviéticos, porque las armas que tenía la UNITA o tenía el FNL eran chinas, o sea, las que teníamos nosotras eran soviéticas. O sea, ahora que regreso a África me doy cuenta ese cisma, o sea, el cisma de la Guerra Fría, no, el cisma chino-soviético es el que más afectó a la izquierda en ese continente. Y entonces esas cosas se ven. Esas son cosas que tú con el tiempo las estudias, las analizas, pero allí en ese momento yo simplemente me parecía una injusticia lo que estaban haciendo los sudafricanos. Y por las mismas razones hoy estoy de vuelta en África. O sea, a mí esos discursos, a mí ningún político en la unidad me habló nunca que estábamos luchando contra el racismo en Sudáfrica. Ningún político en la unidad me habló de eso. ¿Te das cuenta? Y después me asombra que cuando regreso a Cuba había un proceso de despenalización y los reclusos tenían ubicación laboral. Y yo había venido de una guerra y estuve 6 meses sin encontrar un trabajo. Wow. Entonces, a ver, yo he sido miembro del Comité Nacional de la Juventud, yo he sido miembro del Consejo de Dirección de la Casa de las Américas, yo he sido director de cuadro del Instituto Superior de Arte. O sea, de manera que he estado en una mesa redonda donde Fidel se ha sentado a discutir un tema. Y entonces, pero también en los 90, durante el periodo especial, trabajé 5 años con la Sol Meliá. Empecé de simple cajero cantinero y llegué a Maitri Hotel. Incluso inauguré el COIBA, fui directivo del COIBA en la inauguración del... O sea, tengo una experiencia de ese tipo. Y después, la última parte de los 90, me dediqué a vender ilegalmente casas en Cuba. O sea, de nuevo, ¿qué no has hecho? No, a ver, para que después cuando me trataran de dañar la autoestima, ¿sí? Tratando de hacer creer que yo era el delincuente, pues me puse a investigar el asunto y el delincuente era el Estado que le había confiscado por 24 años un derecho que estaba en la Constitución, que es poder vender tu casa. Y te ayuda el hecho de que eres abogado, o sea, porque de nuevo, sabiendo, tú estudiaste Derecho, ¿no? Sí. O sea, a ver, he dado clases de Sociología Política y Sociología Cultura en la Universidad de La Habana, he ganado este premio que era entonces el premio más importante de todas las universidades de Iberoamérica, el premio Andrés Bello, con un texto de antropología cultural. He sido investigador en el Instituto de Historia de Cuba, el Comité Central. O sea, historiador, sociólogo, antropólogo, no sé. No, yo lo menciono porque me parece que si tuviste la iniciativa de indagar de esa forma en la Constitución, eso me dice que estabas como muy seguro de ti mismo. Y después vamos a regresar también a qué exactamente estás haciendo ahora en África, porque eso quedó como pendiente. Pero me parece que ahora se abre el tema para la Constitución. ¿Ya? Déjame decirte una cosa. La legislación en Cuba es un queso gruyere. O sea, tiene tantas entradas y salidas, o sea, es muy fácil burlarse de la legalidad. O sea, hay un conflicto incluso entre la legalidad y la legitimidad de esas leyes. Por ejemplo, hay 3 delitos en Cuba que nadie ya, o sea, que son letra muerta en el Código Penal. O sea, hablar mal del gobierno. Sí. O sea, el primer deporte en el mundo no es el fútbol, es hablar mal del gobierno. O sea, difamar de las instituciones públicas. De las instituciones públicas. Eso nadie se lo cree. Por ejemplo, un delito como el de receptación, comprar algo que alguien te vende que robó. O sea, dime cómo se compra la leche en polvo en Cuba, cómo se resuelve. No puedes meter preso a medio país con la receptación. Es otra cosa que se queda con cada... Y el deber de denunciar. Nadie quiere ser chivato en Cuba. Ya eso ya no es mi negocio. ¿Entiendes? Entonces, hay 3 delitos en el Código Penal que son letra muerta. Sí. Y eso demuestra un conflicto entre la legalidad y la legitimidad de las leyes. He visto que tú has criticado
algunas partes de la Constitución cubana de ahora. ¿Tú crees que se mejoró o se empeoró al tener esta nueva? A ver, yo pienso que tenemos una de las mejores constituciones en nuestra historia constitucional. La Lo actual. único que nació, la actual. Hay que ver nada más el catálogo de derechos que otorga y desde el habeas corpus, una serie de garantías que eso. Pero nació con una enmienda Plath clavada en el pecho. O sea, nació con el artículo 5, el 14 y el 221. O sea, desastroso. Quizás te pueda hablar cualquier... O sea, el 5 es sobre un partido por encima del país. O sea, por encima de las leyes, por encima de todas esas cosas. O sea, el empuja no se da golpe, ya diga. Entonces, ¿cómo...? O sea, todas las políticas fallidas de la revolución, la agraria, la industrial, todas las políticas fallidas de la revolución han salido de ahí, del partido. Entonces, pero ¿quién se hace responsable? O sea, el partido creó incluso un Estado menor de edad. O sea, el Estado cubano no tiene responsabilidad civil. Sí. Y te daña en un momento y la única cosa que tiene para responderte es encogerse de hombro y decir, nos jodimos. Ya, ¿qué responsabilidad es esa? No. Pero ese que tú mencionas es el 5, ¿no? El 14 es la adjetivación de la sociedad civil al Estado. Ajá. O sea, es la consumación, o sea, dice que las organizaciones sociales, quiero decirte que hay, cuando en el año 89 me pidieron en Casa de las Américas hacer un estudio sobre fundaciones, habían 3 fundaciones en la historia del siglo XX cubano. Año 1989, mirando hacia atrás, 3 fundaciones y una en la Revolución. Pero sí, 3 años después ya habían 2.000 asociaciones. Se había producido la estampida del periodo especial, las estrategias de sobrevivencia, y se habían creado muchas asociaciones de amistad con no sé dónde, etcétera, etcétera. Ya era para buscar una manera de aliviar la situación de precariedad que se estaba presentando. De pronto ahí se trancó el dominó. O sea, el Estado dijo, ni una asociación más. O sea, la ley de asociaciones, 2.000 asociaciones hasta ese minuto. Pero una asociación tiene que estar subordinada a un ministerio. O sea, el órgano de relación, mira qué palabra más bonita, órgano de relación, o sea, es la adjetivación. O sea, y luego después no puede existir 2 asociaciones del mismo tipo, o sea, que críen palomas o cosas así. Entonces, vamos, aquello se mantiene ahora con el artículo 14. Dice, las asociaciones civiles están adjetivadas al Estado. O sea, solo sirven para expresar los intereses de un sector específico. O sea, de pronto si tú eres de la Asociación de Floricultura, tú no puedes estar opinando de política, porque se va del objeto social de tu asociación. O sea, es una manera de regimentación de la sociedad civil. El 221 dice que los órganos de control, los órganos armados de la República están para defender al Estado, no al soberano, que es el pueblo. De manera que de ahí a un carro de chorro de agua, balas de goma, etcétera, va solo un paso. ¿Te das cuenta? O sea, el 221 lo que está hablando es que los órganos armados de la República no están al servicio del pueblo, sino del Estado. O sea, esa es la coartada para que en una situación... O sea, a ver, un poeta amigo mío me decía, es que hablaba de un hecho en particular, decía, es que esta es una política de sección, es una excepción política en una política de secciones. O sea, siempre todo es provisional, y el provisional se puede meter 30 años. Y temporal, sí. Sí, pero se mete 40 años en buscar la solución. Y a veces pasan la página de la historia y ni nos acordamos del azúcar que dimos a Perú, o del arroz que dimos a Chile, o no sé cuánto. Está hablando, hay generación que ni siquiera sabe de estas cosas. O sea, incluso cosas como esta, la deuda externa cubana es ilegítima, es inmoral. O sea, cuando se crean los órganos del Poder Popular en 1976, ya Cuba le debía a las 11.000 vírgenes, le debía al Club de París, le debía a Japón, ¿entiendes? Y eso no se consultó con el soberano. Ya cuando o sea,
un grupito de 5 personas elaboraron un proyecto para Cuba, le pidieron dinero prestado a todo el mundo, creyendo que en 10 años maduraban, o sea, una planta industrial, que en 10 años iba a madurar esa inversión y que íbamos a devolverlo. Pero los planes salen planazo. O sea, en el 73 la crisis del petróleo, en el 78 otra crisis del petróleo. Okay. Entonces ya nos dimos cuenta que no había solución, que estaba fracasado de antemano ese proyecto. ¿Y qué hicimos? Empezamos a exportar fuerza de trabajo a la Siberia, a los talleres en Alemania, a las guerras en África, para darse un tiempo. Entonces, ¿tú crees, por lo que estoy escuchando y también lo que he leído que tú has puesto en las redes sociales, tú crees más o menos en la revolución permanente? Te identificas como más trotskista, ¿no? Porque yo vi también que tú has utilizado el término que actualmente el lado de la derecha del partido está como acabando en Cuba. Entonces, ¿te identificas de nuevo como de izquierda más trotskista, de una revolución permanente, ¿no? ¿Cómo no, tú? Yo soy... A ver, los trotskistas me caen muy bien. Pero ellos no son poquitos, pero se hacen sentir. Escuche, los trotskistas son poquitos, pero se hacen sentir. Ellos van a todas las marchas. Por tanto, ellos van a todas las marchas. Y son gente muy chévere. Todos los que conozco son gente muy chévere. Pero eres más bien yo soy exclusivamente libertario. Más radical. Okay. Libertario. Okay. O sea, lo que estoy pensando es una sociedad abierta y libertaria. ¿Libertario de derecha o de izquierda? Aunque bueno, hay libertarios que dicen que el libertario de derecha no puede existir, ¿no? Sí, claro, estamos hablando en el contexto de Estados Unidos, donde el libertario puede ser un liberal, etc. No, estaba hablando de un socialista libertario y algunos se alan los pelos, dicen, ¿y eso dónde está? O sea, bueno, empiecen a buscar literatura para que se den cuenta que tenemos un pedigrí. Hay una historia bien larga, que no solo es la Revolución Civil Española, como un buen ejemplo. Okay. Pero yo lo entiendo, yo lo veo bastante coherente, porque más bien con las personas que yo he hablado, uno que se identifica como libertario sindicalista, más bien opina de que no puede existir, que es un oxymoron ser libertario de derecha. Pero ¿hay bastante libertario dentro de Cuba? ¿Esto es un pensamiento que va a crecer o va a ser más o menos elitista? Porque ¿cuán de la norma es tu pensamiento, por lo menos en La Habana? A ver, te voy a decir lo siguiente. Hicimos un esfuerzo ingente. Hay alguien, por ejemplo, a los que le debemos mucho, como Dimitri Prieto o Mario Castillo, etcétera. Hicimos un esfuerzo por rescatar ese anarquismo que tuvo que salir del país en los 60. O sea, se produjo un vacío, sobre todo en la era soviética de los años 70, 80, se dogmatizó el pensamiento, la sociedad se cuartelizó, por decirlo de alguna manera, y hubo un esfuerzo por rescate. Pero si te fijas bien, la tradición libertaria cubana, ¿sí?, que arranca, en mi opinión, arranca en el siglo XIX en el Cabildo, y después tiene muchas expresiones, es una tradición libertaria que transversaliza a la sociedad. O sea, tú te puedes encontrar masones, te puedes encontrar comunistas, te puedes encontrar distintos sectores de la sociedad que tienen un espíritu libertario. O sea, que van más allá de no me jodas. O sea, gente que tienen una idea de país donde todos somos iguales, con iguales derechos, que la gente siente la necesidad de ser dueño de su destino. O sea, durante todos estos años, sobre todo la era soviética, lo que hemos sentido es que hemos sido hojas lanzadas al viento. O sea, el minguneo ha sido la norma. Y la Constitución nueva lo que hace es un poco responder a ese minguneo. O sea, le pone freno a esa historia. Yo creo que es un buen momento. No es todo lo que uno desearía, pero es un buen instrumento que podemos usar ahora. Ahora mismo toma un ministro, toma una decisión y yo lo puedo llevar a un tribunal y decir que eso viola la Constitución o nos daña y tiene que indemnizarnos. O sea, eso está en teoría dentro de la Constitución. Hay que construir todo un sujeto político popular que ejerza esos derechos, que los asuma y que deje de ser la letra de un texto constitucional y se convierta en práctica cotidiana de la gente.
sobre el papel del observatorio crítico. Naturalmente a mí me llama la atención y trato de estar al tanto, por lo menos en los últimos años, sobre la iniciativa de las personas dentro de Cuba para crear sus espacios alternativos, porque sí he escuchado de que la queja de que no existe esa espontaneidad que a veces se da en otras sociedades y que de cierta manera es casi imposible como encontrar y crear un espacio y ser legalizado, ¿no? O sea, hacerte de una sala y no estar simplemente siempre como un espacio alternativo, sino ir normalizando tu presencia rebelde. ¿Tú crees que el Observatorio Crítico tuvo éxito? O sea, cuando reflexionas en los años atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? ¿Lograste lo que querías? ¿Qué tal las repercusiones? Y de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué crear el espacio Observatorio Crítico? Exacto. Mira, yo quiero poner en contexto el observatorio, porque el observatorio forma parte de todo un proceso de los últimos 30 años. O sea, estos años 90, donde la gente se desconecta del Estado obrerista, o sea, salario, libreta y manuales, eran la clave del sistema de dominación. Pero en los 90, el Estado se tiene que replegar, ya no puede ser un proveedor de servicio. Y la sociedad en estampida, estrategias de sobrevivencia mediante, empieza a encontrar soluciones. O te vas al turismo, o te metes a jinetera, o te vas del país, o vamos, empiezan a aparecer una serie de ocupaciones. Sí. Una nueva dramaturgia social se establece en el país. Ese momento es un momento en que la sociedad gana muchas cuotas de autonomía. Por ejemplo, esa es la fecha en que surge la economía de remesa. O sea, entonces, de manera que la sociedad cubana que entra al siglo XXI sí. es una sociedad que empieza a repensarse a sí misma. Y en ese momento de autorreflexión es que empiezan a aparecer estos grupos de reflexivos, etc. Nosotros llegamos por la actitud no espectacular, o sea, porque lo de nosotros no era, no nos quieren, nos vamos a un parque. Nos quieren escuchar, nos vamos a una institución. Por ejemplo, te cuento, en la UNIAD celebramos un evento sobre los fascismos en el mundo. O sea, ¿sí? El fascismo es un momento de regresión en las sociedades. Y se puede dar en cualquier sociedad un momento de regresión de ese tipo. Se puede perfectamente. Por eso hay tantos grupos aquí preocupados con la actual administración. Hay una preocupación latente. Una muy buena amiga, esa Celia Hart, difunta ya, sale asustada. O sea, ese evento lo hicimos en la UNIAC. Celia sale al parque, al parquecito, y allí lo entrevista a La Jornada de México. Ella está asustada porque son cubanos que se están planteando, o sea, hacía además 2 años se había dicho que el socialismo era irreversible y aquellos jóvenes allí estaban diciendo que el socialismo podía fracasar a partir de sus propios errores. Entonces sale un titular en La Jornada de México que dice: jóvenes cubanos se están replanteando el futuro del socialismo en Cuba. O sea, según nos cuenta Celia, su padre la amenazó con quitarle el apellido si seguía unida a nosotros. Ella sí era trotskista. Okay. Fidel le dijo a Hart que estaba un poco exagerando. Y 8 meses después Fidel va a la universidad donde me habían votado con las tesis de nosotros, diciendo que el socialismo el socialismo podía ser reversible a partir de sus propios errores. O sea, a partir de ese momento, se produce, en 2008 sobre todo, se produce una fuga de la clase dirigente en Cuba hacia el futuro. O sea, tenía 2 opciones: o reprimir una masa de conciencia crítica que ya se había articulado, o hacer de reformista para dejar las cosas en el mismo lugar. Entonces optaron por lo segundo, y eso explica los 10 años perdidos con Raúl Castro, los años de las reformas esas. Entonces, lo que estamos viendo es que esa masa de conciencia crítica se ha ido organizando. O sea, por ejemplo, te pongo un ejemplo: el comercio de frontera.
Tú te imaginas la cantidad de mulas, la gente que mueve, las redes que hay detrás de todo eso. Esa gente mueve $3,000 millones al año. Wow. El Estado no tiene un fondo de inversiones que se compare a esas cantidades. Entonces ahora hay un tonto en Santa Clara que le va para arriba a esa gente y no los deja vender. Entonces, vamos, una manifestación de 100 y pico de gente han puesto contra la pared al partido y a todas esas cosas. O sea, están contra la pared y cada cambio en Cuba se debe a esa presión popular que está detrás. O sea, yo veo a bien, lo veo como proceso, lo veo a bien, se está construyendo un sujeto político popular que va a ejercer esos derechos que aparecen en la Constitución. ¿Okay? Y entonces yo lo veo en positivo. Ahora, la resistencia de la clase dirigente en Cuba a que esos cambios vayan de manera más rápida, porque ya sabe que son inevitables, o de otros intereses que intentan desquiciar ese proceso, porque a río revuelto ganancia de pescadores. ¿Tú crees que el hecho de que, porque me estás describiendo algo que está sucediendo dentro de Cuba, me parece que tú crees que va por un camino correcto, ¿tú crees que el nuevo resurgir ahora de una nueva derecha diferente que no es la de antes, el típico tradicional exiliado de Miami que había perdido propiedades entre Cuba? Ahora son un nuevo sujeto que ha adoptado la línea dura contra Cuba y están advocando por que si el cambio ya y por lo tanto hay que eliminar todos los viajes, las remesas a Cuba. Nosotros teniendo simplemente este intercambio, el hecho de que usted está en Cuba y no está utilizando el vocabulario tradicional de la contrarrevolución, pues ya automáticamente esto es un intercambio de comunistas. O sea, yo siento que como que se está rebajando más aún el clima actual entre los cubanos. ¿Y tú crees que este resurgir que va a tono con la hostilidad de Donald Trump, de hecho en la última protesta a favor de la línea dura contra Cuba, más bien yo diría que fue una manifestación a favor de Donald Trump, porque más allá de hablar de los temas cubanos, simplemente estaban con los atuendos de campaña para Donald Trump? ¿Tú crees que esa hostilidad pudiera interferir el deseo ese tuyo justo, natural, de que dentro de Cuba se vaya fortaleciendo lo nacional, lo popular? Mira, déjame decirte una cosa. Estas personas de las que te estás refiriendo ahí en Miami están de uno de los dos lados de los que pensaba mi abuelo, pero no en el bando de los buena gente. Ajá. O sea, así que me evito decir en qué bando están. O sea, lo que sí hay que entender es que el espectro político cubano, dentro y fuera de la isla, recuerda que estamos en 139 países. Hay colonias de cubanos en 139 países. Y el 24%, el 24% de los cubanos viven fuera de Cuba. Por tanto, vamos a ver a Cuba más allá de la isla. O sea, cubano. Cuba no es una isla. ¿Entiendes? Te refieres a la nación cubana, ¿no? La nación cubana que se desborda más allá de las fronteras nacionales. Exacto. Okay. Entonces, el espectro político cubano, visto en esa dirección, es el mismo dentro o fuera de Cuba. Es decir, tú te puedes encontrar gente con las posiciones tuyas dentro de Cuba, o te puedes encontrar gente como Otaola dentro de Cuba. O sea, el espectro político cubano es el mismo dentro o fuera de Cuba. O sea, ahora, fíjate, no sé si te has dado cuenta que hay una manera de hacer política. ¿Sí? que no es salir a las calles, sino son actitudes de vida. Por ejemplo, ir a trabajar, regresar a la casa, el TV,
o el fin de semana un grill con la gente del barrio allá en Miami, o mandarle una remesa a mamá que está enferma, o hacer una visita a una novia que tengo en Cuba. Esa es una manera de hacer política. Y esa manera de hacer política, que es eso lo aprendí en África, la etnofilosofía te da esa experiencia. O sea, la gente en sus actitudes demuestra qué piensa de la vida o qué valor le da a las cosas. O sea, solo con las actitudes, no hay retórica. Y entonces esa gente está despertando. Esa es la gente. Evidentemente, esta masa de conciencia crítica que se ha articulado en Cuba también ha afectado a las colonias cubanas en el exterior. Y todo el mundo ahora se dedica a pensar. O sea, es muy fácil saber quién está a favor de la nación cubana. Después que hace la crítica, pregúntale qué solución tiene. Entonces, la gente se queda a la mitad del camino. Quien se queda a la mitad... O sea, no sé si recuerda aquella escena del Padrino cuando el Padrino le dice: quien venga hablándole de drogas es el traidor. Bueno, quien se quede a la mitad es el traidor. Okay. O sea, quien haga la crítica no está mal, porque cada cual tiene derecho a hacerla y desde sus posiciones. Pero se quedan a media. O sea, quieren desestabilizar un proceso. Bueno, está bien. ¿Y después qué viene? Es que lo decepcionante es que yo quiero ver espacios como lo que a veces hemos hablado aquí con usted, con otros invitados, que desde luego en privado continuamos otras conversaciones sobre, y aquí en Estados Unidos yo estoy tratando de hacerlo, ¿no? Es una de las razones por la cual estoy tratando de correr para aspirar, ¿no?, al puesto para el Congreso. O sea, por nosotros mismos, no depender de que si ya existe tal institución o que si estamos autorizados, sino si creemos fervientemente sobre algo, sobre un principio y queremos defenderlo, pues nos unimos, aunque seamos pocos al principio. Es como en el último debate que a mí me encantó. Fue yo creo uno de los momentos más ejemplares, más brillante que tuvo Bernie Sanders en el último debate entre él y Joe Biden, donde él habló de que el liderazgo es precisamente adoptar en los momentos donde no es popular esa iniciativa y defenderla. Porque Joe Biden ya sabemos que últimamente él en su juventud, y hay un video, decía de que él estaba dispuesto a prostituirse por recibir el apoyo financiero de los grandes dones, ¿no? Los señores que financian estas campañas políticas. Y claramente hoy en día, gracias a que alguien como Bernie Sanders están empujando, ¿no?, la rebeldía progresista, pues Joe Biden ha ido acomodándose y ha ido cambiando sus posiciones de una forma pragmática. Y Bernie hablaba de que sí, ahora tú podrás estar defendiendo el matrimonio homosexual, el derecho a tener un poquito mayor acceso a la salud y otros temas más liberales en cuanto a la raza o demás factores. Pero Bernie insistía de que Bernie Sanders, defendía todas estas posiciones cuando no era popular, porque así es como se demuestra el liderazgo. Pero yo lo menciono porque a mí me gusta ver que dentro de Cuba hayan personas tratando de crear espacios propios, pero cuando hay todavía a la misma vez como lo antagónico a esa iniciativa tan noble y necesaria, yo veo entonces el retraso, lo reaccionario en Estados Unidos, algunas personas pidiendo que aquí también se hagan actos de repudio. Entonces eso es como que hay personas que están tratando de elevar el discurso político entre los cubanos, pero estamos luchando no solo contra un montón de obstáculos, sino también con propios compatriotas que en vez de deshacerse de los males del pasado, quieren pues masivizar, pues los comunistas hacían actos de repudio en Cuba, pues nosotros vamos a hacer actos de repudio aquí en Estados Unidos. ¿Cómo tú crees que uno puede limpiar, erradicar, luchar contra esa barbarie? A ver, Yadira, alguien te puede criticar de que tú te pongas el noticiero de televisión en Cuba, en tu programa. Bien, pero si es que la política contra Cuba o Cuba se ha convertido en un negocio en la política de Miami. Entonces, si tú empiezas por ahí, por cuestionarte de que el rojo no es tan rojo ni el azul es tan azul, o sea, que Shrek, el monstruo, ya puede hacer el castrismo, puede hacer el imperialismo, o sea, no son
tal como nos cuentan. O sea, y tú quieres dar una visión más cromática, menos en blanco y negro de la realidad. Ahora, si tú te fijas, o sea, en principio para mí lo que pasa en todas las colonias de cubanos me importa tanto como lo que está sucediendo dentro de la isla. Okay. O sea, porque son cubanos. Yeah. ¿Entiendes? O sea, si está en España y tiene un problema, o sea, lo que debiera hacer en la embajada cubana es ir corriendo a ver cómo le resoluciona un problema a un compatriota. Correcto. ¿Te das cuenta? Entonces, a ver, esa es una posición, pero luego después hay que tomar las distancias. Tú estás en Estados Unidos. Estados Unidos tiene una tradición comunitaria muy fuerte. O sea, allí cada vez que se forma un lío, la gente forma un comité, una organización, etcétera. Yeah. Exacto. Y más bien el capital, que también lo que tiene se le su ha lado montado negativo, que por ahora gracias a que está surgiendo el coronavirus, entonces se disparan las ventas de armas, porque la gente automáticamente ya quiere hacer una comuna y defenderse por sí mismo, porque no creen en que el Estado los pueda proteger. Pero siempre hay una desconfianza saludable, yo diría. Pero en Cuba, que hay una fuerte tradición mutualista, eso explica el fondo de la economía de remesa, eso, la legitimidad del comercio de fronteras. O sea, en Cuba hay una tradición mutualista muy fuerte, que el Estado obrerista, el Estado prosoviético de los años 70 y 80, sobre todo hizo mucho daño el populismo en Cuba, que viene desde los años 1937 y cierra su ciclo en el año 1969. O sea, hay un periodo dentro de la revolución que el populismo es el rescate de los contenidos más populares del proyecto populista más radical, que era el de la ortodoxia. O sea, de pronto el populismo hizo su daño, pero quien desmovilizó toda forma de autoorganización de la sociedad, la adjetivación de la sociedad al Estado, o sea, la incapacidad de la sociedad de autoorganizarse si no llega una orientación del organismo superior. Ajá. O sea, si no viene una orden de arriba. Sí. Entonces, es mucho más difícil lograr una autoorganización y se va avanzando en eso. O sea, los últimos 30 años han sido maravillosos en el sentido de que somos una sociedad otra. Una sociedad otra con cuotas de autonomía que está ejerciendo esas cuotas de autonomía y en ese proceso se está construyendo un sujeto político popular que apuesta a esa tradición comunitaria. Lo ilógico en un proyecto, o sea, aquí se da de narices la política contra el proyecto, o sea, aplican una política autoritaria y sin embargo están apostando a un proyecto, el comunista, que se basa en el autogobierno de la sociedad. O sea, de pronto cierran todas las puertas para un avance al comunismo. O sea, aquí en Cuba lo que existe es un capitalismo de Estado. Uh-huh. Y de pronto se posiciona muy bien, ¿cierto? Entonces, primero, que tu lucha allí tiene un telón de fondo, que es esa tradición comunitaria, y se puede explotar. Por ejemplo, el caso de los cubanos, sí. Perdona que vaya atropellando las ideas, el caso de esos cubanos que tú ves que de pronto son unos muertos de hambre y están asumiendo la lógica del amo. Yeah. O sea, luchan en contra de sus propios intereses por ganarse puntos de popularidad con la derecha próspera. Escucha, sucede que aquellos que tratan de salvar a los bancos, pero que desdeñan al sistema al servicio de salud universalizado, sí. O sea, aquellos que apuestan por la guerra, por el odio y no por sus compatriotas, o sea, allí en Norteamérica, pues entonces esas son las mismas gentes que le dicen a estos tontos útiles, esto que viene es comunismo, y aquel va a pensar lo que le pasó en Cuba. Yeah. Entonces yo le decía a uno de ellos, ay, mira, hermano, si te quitaste ya el castrocomunismo de la cabeza, lo que tienes que estar haciendo es ver si te va mejor en el país de destino. O sea, ¿tú me puedes decir ahora mismo cuál es la realidad de tu comunidad en ese país? No, en la mayoría de los casos no. Viven ajenos al entorno. El 52% de la gente en Miami tiene que darse los moños para llegar a fin de mes. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces esta gente están apostando. Bueno, en Sudamérica también. Lógico, la prensa no ayuda porque la prensa vive obsesionada con Cuba y Venezuela. Así que ellos naturalmente continúan conectados a eso. Por lo tanto, no logran... Colombia está peor. Chile ahora mismo está no son es una revolución de 5 meses para los medios locales. Entonces,
pero bueno, la gente consume esa literatura. Digamos que no consume, o sea, que cojas el televisor y lo lanzas por la ventana. Bien, te costó 300 y tantos dólares, ¿no? Pero bien, ya no quieres escuchar las noticias, quieres ver tus propias realidades. ¿Cuánto tú ganas a la hora? Y dime si eso te alcanza para pagar la renta. Están presos de un dogma ideológico que no les permite a ellos quejarse, porque el hecho de que tú lo estés incitando a que cuestionen y a ellos automáticamente se le levanta el bombillito, la bandera roja de, oh no, eso es comunismo, no puedo criticar el sistema. A ver, hoy mismo Wall Street está diciendo que Sanders es la mejor opción porque activaría la demanda. Entonces, o sea, neo-keynesiano. O sea, resulta ser que es que ya hoy mismo Donald Trump estaba seriamente considerando que quizás la idea de la renta básica tiene su lógica. Escuche eso. Porque como ahora estamos toda la gente trancada en las casas y no pueden salir porque tienen miedo al coronavirus, entonces maybe sí hay algo de lógica en inyectar no a la banca, sino a cada hogar, darle $1,000 para que ese dinero circule, porque está demostrado a nivel de estadística que cuando tú le das ese dinero a esas personas, en vez de ellos a recostar ese sistema, lo que haces es independizarlo, porque se activa otro mecanismo, otra manera de vivir y las personas todas deciden luchar por más. Es activar la economía a través de la demanda. Exacto, yes. Es activar la economía a través de la demanda, no de la producción. O sea, lo que hizo Reagan fue hacer lo contrario de Keynes, o sea, de Roosevelt, por ejemplo, que activó la... Entonces ahora, hasta tú coges a un hombre que está precarizado, le pones un puesto de frita y le dices, usted es un emprendedor. Automáticamente este tonto empieza a asumir la lógica del capital y piensa que va a llegar a ser un Big Gay, un Rockefeller, un no sé qué. Entonces, allá va y empieza a defender lo que no tiene. O sea, lo único que le han clavado en la cabeza, en el pecho, un sueño, y el tipo se lo ha creído. El sueño de la lotería. Ahora mismo tendríamos que estar... Exacto. Entonces, vamos... No, es muy emancipador cuando en Estados Unidos, donde te prometen tantas maravillas, uno asume la verdad de que no vamos a ser millonarios. Yo nunca en mi vida voy a ser millonario, por lo tanto, no voy a defender más esa clase social al cual no pertenezco. Entonces, pero como siempre te dicen, pero no descartes esa posición, ese sueño es posible, está dentro de tu alcance, pero es que no da, los números no dan porque hay millones de personas y cada uno no puede ser millonario. Pero claro, siempre el individualismo de pensar, pero maybe me toca a mí. Y efectivamente se rompen los lazos comunitarios. Hay muchas cosas que repensar, cosas que hay que erradicar de males que han estado permeando la sociedad. Ahora, tú no me sentía desanimada, la vas haciendo muy bien, ¿entiendes? O sea, he visto groserías que dicen más del que está hablando que de ti misma. Oh, o sea, bien, pero eso ya significa que no tienen argumento. O sea, perdona que esté citando a muertos acá, pero el Che Guevara decía, la opinión que haya que matar a palos es una opinión que nos lleva ventaja. O sea, la discusión hay que sostenerla sobre la base del argumento. Y si no, dejar que las opiniones se expresen. O sea, esta gente que te van con improperio, he visto cosas que me avergüenzan, o sea, vergüenza ajena. Sí. O sea, que cubano es simplemente la pataleta de un abogado. O sea, hay una comunidad que está haciendo política de otra manera, que está despertando. Mira, la reconciliación del pueblo cubano ya ocurrió desde que se perdonaron los cubanos entre sí. O sea, esos que no se escribían cartas y después empezaron a recibirse y a llorar cuando se abrazaban. O sea, esa reconciliación entre cubanos ya se dio. Quienes se tienen que quienes se tienen que reconciliar con sus pueblos son los estados. O sea, nosotros estamos bajo un fuego cruzado. O sea, el gobierno norteamericano ha hecho tantas cosas en contra del pueblo cubano como lo ha hecho el propio gobierno cubano. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros hemos tenido durante 60 años un estado extorsionador y hemos tenido también un mercado especulador. O sea, hemos estado rondando en ciclos de 8 años de una mano a la otra. Entonces,
No, me gusta eso que hayas mencionado porque sí es un hecho de que la familia cubana de cierta manera sí se ha reconciliado porque en los últimos años, antes no lo estábamos. Antes yo conozco personas que dejaron de hablarse por razones de política. Uno era de derecha y uno era de izquierda y quería una carrera en la tal universidad, por lo tanto no quería saber de los que se fueron. Pero la verdad es que esa división sí casi del todo desapareció. Yo no conozco ya familias cubanas donde ellos ya no acepten al otro, de que sí, hay alguien que es un militante del partido y hay otro que está en Miami y votó por Trump. O sea, ya podemos decir de que con el peso, fíjate que ningún partido hizo esto. Esto no fue la obra de un hombre máximo líder. Esto fue algo natural que fue pasando con el peso del tiempo. Finalmente los de Miami hicieron falta, regresaron muchos, hubo las famosas comelatas esas de, por ejemplo, a principios de los 2000, empezaron a emigrar otro tipo de cubanos, no por razones políticas. O sea, hemos tenido hay tantos ingredientes en eso que sí, pudiéramos decir que ya la familia cubana se lleva de lo más bien, son los gobiernos los que tienen los problemas, pero por eso precisamente es que tú ves que las acciones de la política actual de la administración de Trump buscan continuar dividiendo la familia cubana, porque ya ellos saben que ya ellos están en desventaja. Porque, oh my gosh, qué alianza, ya se están uniendo. No, esto hay que sabotearlo. Por eso tú ves que empiezan a empujar la iniciativa de no enviar remesas. Pero ¿por qué si ya estábamos dándoles recargas a nuestros familiares? ¿No? ¿Por qué si estamos... hay familias aquí, vecinos aquí en mi barrio, que envían los hijos solitos, niños, en las vacaciones de verano? Son niñitos estadounidenses que están ya criándose, no como yo, porque yo me crié prácticamente sin familia. Esto era, cuando uno inmigraba... yo diría que eso se paró como al principio de los 90. Tú inmigrabas, era ya para siempre, más nunca vas a regresar a Cuba. Pero ya eso no es así. Ya hay otra narrativa. Ahora, pero hay un intento de reciclar el odio. Perdona, mira, hay una señora que vivió la experiencia del fascismo, una teórica de la política muy importante, Hannah Arendt, ya murió. Hannah Arendt decía que cuando en el cachumbambé de la historia, o sea, cuando los verdugos se han convertido en víctimas y viceversa, ya tú no puedes culpar a las personas de lo que hicieron. Deben tener una cuota de responsabilidad, pero tú a quien debes culpar es al sistema que ha puesto a bailar a toda gente durante esa cosa. Y el pueblo cubano ha ido poniendo las cosas en su lugar. Entonces, quien está... Eso explica las reformas que vienen en el 2008. O sea, porque es el sistema el que está en problema. O sea, y cuando hablo del sistema, hablo de los estados que están participando de este juego político sucio. Entonces, hemos sido rehenes durante muchos años de una guerra que nunca fue nuestra. Y yo no veo inconveniente, más bien veo toda una voluntad a favor para construir una Cuba donde quepan todas las Cubas. O sea, a ver, yo vuelvo atrás porque se me queda pendiente un asunto. Cuando tú hablabas de la renta básica. Sí. La renta básica no es más que cuál es el mínimo que se da a una sociedad para considerar que una vida es humana. Vivir con dignidad, sí. Vivir con dignidad. Tener tus necesidades más elementales, más básicas como ser humano satisfechas. Dime si tienes millones y de pronto ves a una persona que cae en desgracia y no tienes, y te importa a un demonio ayudarle. Entonces, vamos, ¿qué humanidad es la tuya? Entonces, o sea, más no podemos hablar de que un país realmente, una república tenga una buena democracia si hay personas pasando hambre, si hay miles de niños sin hogar, sin techo. Todos esos problemas sociales evidentemente imposibilitan que algunas personas vayan a votar, porque aquí, ahora con la enfermedad, obviamente, hoy en la Florida hubo muy pocas personas yendo a las urnas. Hay personas que tocaron las puertas en las escuelas públicas para ellos solo votar. Pero esto es largo, esto es una tendencia típica de donde hay muy poca asistencia en las urnas.
¿Por qué? Porque hay gente que no está dispuesta, después de un día entero de explotación laboral, echarse 6 horas en una cola para votar por un candidato del cual ellos del todo no dominan, porque la mayoría de las personas no tienen el tiempo para dedicarse a aprender quién es quién. Quiero que te haga una confesión, metiéndome en la política de Estados Unidos. Ajá. Yo pienso que si se lograra entender la coyuntura en que está Estados Unidos, mira, por ejemplo, los WASP, W-A-S-P, Yeah. o sea, los blancos occidentales, cristianos, yeah. protestantes, no sé qué. Yeah. O sea, ellos, la élite plutocrática en Estados Unidos se siente que va se le está cerrando el cerco. O sea, hay una pérdida de hegemonía al interior, avanza las comunidades hispanas, o hacia el exterior, o sea, se crecen nuevas potencias mundiales, etcétera. O sea, Estados Unidos siente que se le viene arriba un tsunami. Y hace 30 años lo ha estado probando de una u otra manera y no lo ha logrado. Por ejemplo, el caso de la era Clinton, que era la economía.com. Pero la economía.com fue la plataforma para que emigraran todas las grandes empresas norteamericanas a la economía global. Ahora, después vino la era Bush, que es todas las guerras de contención. Si se nos fueron la gente por el mundo, vamos a hacerle entonces de policía internacional. Yeah. Entonces ahora viene este tonto, este payaso de Trump ahora, queriendo traer de vuelta a casa las industrias que antes se fueron. Eso es como detener la historia, no sé, eso es pararse y decir, la historia, ahora usted va a volver al siglo XVIII. Entonces, vamos, es atemporal. Entonces, esa élite plutocrática en Estados Unidos está deteniendo el paso del país. Hubo actitudes más o menos inteligentes, como la del Reino Unido, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. O sea, ese gran imperio que perdió la hegemonía supo recolocarse en el mundo. Ahí está el Commonwealth. O sea, supo recolocarse en el mundo y mantenerse como una potencia mundial. Esa islita pequeña que hay allá. Estados Unidos está abocado a un cambio civilizatorio radical. Y no se percatan que tipos como Sanders son la alternativa. O sea, y entonces, bueno, ¿qué puede suceder? Que la suerte que le depare al país, que creo que es el país más comunista del mundo, porque ¿qué diferencia hay entre el 1% y el 99% después de la gente? O sea, es una sociedad muy proletarizada, aunque estén hablando de la libre empresa, de las iniciativas, etcétera. Es una sociedad donde hay muchos, los comunes son los de abajo, la excepción son los de arriba. Entonces, ya no es ni de izquierda ni de derecha, es de arriba y abajo el asunto. Entonces, hay gente, esta comunidad que tú ves ahí, esas reacciones agresivas contra tu persona en particular, pero en general, estas manifestaciones neocastristas, sí. y castrismo no es Castro, es castrense. O sea, también para precisar ideas, porque los castros tienen sus problemas, pero de lo que estamos hablando es del castrismo, de actitudes castrenses. O sea, sí, ya es algo que existe, sí, ya en nuestra cultura cubana ya sabemos perfectamente qué estamos describiendo. Yo creo que sí está bastante hasta incluso desconectado de los individuos, de los dos hermanos, sino que ya más bien es como una posición, una manera de ser, de acuerdo con un gobierno específico, de tener hasta su estética, ¿no? Piensa por un segundo en el monopolio de la política que tenía la Fundación Cubano-Americana en los años 80 y hasta 90. Ajá. Ahora, cuando eso se disuelve, ¿qué queda? La chusma. La Fundación ya evidentemente no tiene el poder que tenía política antes. barata. Política barata. Es un chancleteo ya, pero sí han reciclado el odio. Sí están con una intolerancia, pero lo hacen de una forma brutal y sin los argumentos sofisticados de la política de antes. A ver, tú piensas que si Otaola no metiera esas asquerosidades que hace, ¿tú crees que el rating de él? Porque lo que vende es el odio. No, por supuesto. Y si no hay rating, no hay ingreso.
Claro. O sea, estamos hablando que para un grupito, poquitas personas, para ellos lucrar, ellos están sacrificando el porvenir de esta comunidad. No les importa. Tienen cero compromiso, cero responsabilidad con el porvenir de esta comunidad, de los cubanos en la isla y todo eso. Pero, no, evidentemente, si no habrían esas payasadas, esa incitación a la intolerancia, a ser turba y a apoyar actos de repudio, evidentemente no tendrían vistas, porque eso es de todo menos un debate político. Y tú miras una de esas directas y vas a perder IQ, se te va a bajar los niveles de inteligencia y te vas a volver más intolerante. Pero lo peor es que es falso, porque por lo menos si fuera un odio auténtico, porque muchas de estas personas se repatrian, los que están promoviendo esto de no remesas, el cambio ya, toda esa gente, muchos de ellos son repatriados corruptos que tienen negocios en Cuba. Entonces tú ves que han reciclado el odio del exilio en Miami, pero por lo menos los exiliados antes eran coherentes y se quedaban en Miami toda una vida y le enseñaban inglés a sus nietos y decían, no, porque es una dictadura y nunca vamos a viajar. Ok, había una coherencia, ¿no? Pero estos nuevos, esta nueva derecha, los nuevos odiadores, ellos dicen una cosa públicamente, pero detrás tú ves que viajan a Cuba, les fascina comprar el ron Santiago, que si el Habana Club, colectan cojivas y les encanta ir a los Meliá. Entonces tú ves ahí que es una inmoralidad, porque ni siquiera están siendo decentes en el odio. Es falso. A ver, cosas como esta he visto, invitándote que te vayas a Cuba. ¿Ya qué es eso? A vivir. O sea, esa es la cosa más tonta. Ellos sí pueden ir a Cuba. Ellos sí van a Cuba y la disfrutan. A falta de un argumento se le ocurren algunas tonterías a la gente, ¿no? O sea, si tu mundo, tú eres una cubana americana. O sea, hoy me demostraste que tienes también algo de cubana. Me dices una hora y después es otra. ¡Hey! Pero no le reveles eso a la gente. No. La impuntualidad debe ser un vicio oculto. Bueno, ya está. Mira, pero tú eres una americana. Entonces, ese es tu país. Estamos aquí. ¿Entiendes? Entonces, ese es tu vínculos, país claro. y tienes que defenderlo. ¿Te das cuenta? Y has tomado partido por esos que Martí definió los pobres de la tierra. También. ¿Te das cuenta? Que Fran Fan hubiese sido los condenados de la tierra. O sea, los que la viven peor. Entonces, ese es un gesto, o sea, una toma de partido o sea, has tomado partido por aquellos que la están pasando peor. Y seguro que tu posición no es esa, ¿entiendes? Entonces, sin embargo, dice que tú eres una bella persona. ¿Quiénes son los que se ponen en una situación incómoda? Los que dicen todas esas groserías. Porque no tienen un solo argumento, lo que te ofrecen son tonterías como que tú haces yendo a Cuba. Es como aquel que dice, ¿y qué tú haces usando un laptop producido por el capitalismo? No, sí, lo produjeron manos ingeniosas. Sí. Eso, lo produjeron manos ingeniosas, etcétera. Y si el capitalismo no estuviera manipulando ese proceso, de seguro que fuéramos más creativos, de seguro, porque hay que ver, por ejemplo, o sea, hoy mismo podemos estar 25 años, si todos los centros de investigación se paralizan y hay tantos resultados de investigación en los archivos que podemos estar 25 años sin que aparezca una nueva invención y no se para el proceso tecnológico en el mundo. O sea, ahora mismo el payaso está pidiendo comprar una vacuna para Estados Unidos. Qué buena persona es. O sea, Trump está pidiendo, o sea, está haciendo la oferta de $1.000 millones de dólares. Que se estaba desarrollando en Alemania. Exacto. Okay. Entonces, mira, mientras con todos los defectos que tiene el castrismo, los médicos, yo los conozco, o sea, los médicos que viajan al extranjero, un médico cree en su profesión, un médico nunca va a dejar que alguien muera. Entonces, la calidad humana de un médico que fue a Sierra Leona
O sea, no fue a Lombardía como ahora fueron. O sea, fueron a Sierra Leona a combatir el ébola. O sea, yo fui a una guerra de África y fui por mis propias razones. O sea, echen a un lado los discursos de los gobiernos. O sea, las personas hacen cosas porque son gente linda, porque son solidarias, porque aman al prójimo. ¿Entiendes? Ya, como el hecho de que había una encuesta falsa que estaba diciendo de que los cubanos en la isla no querían recibir al barco que tenían las víctimas estas del coronavirus, cuando era falso. La mayoría de los cubanos que estaban en las redes sociales estaban diciendo que no, que sí, queremos ser solidarios. Queremos ayudarlos. Incluso dicen que los médicos cubanos son esclavos. No, el problema no está en por ejemplo, que un médico cubano vaya a Angola, pagan al Estado cubano $6,000 y él solo recibe 600. No, el problema no está en lo que está recibiendo el médico. El problema está en que ese dinero que el médico aportó al presupuesto del Estado es nuestra plata y nos tienen que decir en qué la gastaron. Y nuestro gobierno tiene que demostrar que es eficiente en el uso de los recursos que le hemos confiado. Cierto. ¿Entiendes? Por decir esto, me botaron de la CUJAD en el 2008. Por decirle que en Cuba no hay nada gratis, que todo lo paga el pueblo y que el Estado tiene que decirle y rendirle cuenta de cuán eficiente es en el uso de los recursos que hemos confiado en sus manos. Entonces el problema no está transparencia. Que para algo se hizo revolución, ¿no? Que recibe $600. Ajá. Exacto. O sea, ese médico que es tan humano, que va a salvar vidas allí, es tan solidario, que aporta al presupuesto del Estado esa cifra, 6,000 mensuales. Pero bueno, el asunto no está en lo que está recibiendo el médico, sino en qué están haciendo con nuestra plata, porque esa contribución mira, tú te encuentras un borracho en La Habana, un delincuente, un tipo que no trabaja, un tipo que no hace nada, pero va y compra una botella de ron, que cuesta 80 centavos producirla, pero se la están vendiendo a 70 pesos. Él está haciendo una contribución al presupuesto del Estado, ese borracho de porquería que está ahí en esa esquina tumbado, babeado. Pero también tú vas con el dólar que entra, pagas o sea, te lo cambian en la cadeca, ya te están descontando un 10%, vas con lo que te dan de CUC y compras en la tienda y allá hay un sobreprecio del 240%. Bueno, bien, te están metiendo tanta multa que del dólar que tú mandaste de Estados Unidos le quedó al cubano 29 centavos CUC. Bien, eso es toda una contribución que estamos haciendo al Estado. Y puede ser una gente que vive de una pensión que le mandan de Estados Unidos. Es decir, no se puede decir tú trabajas o no trabajas. O sea, el asunto es que todos somos cubanos y todos de una manera u otra estamos haciendo un aporte al presupuesto. Nos tienen que decir qué demonios están haciendo con nuestra plata. Correcto. Comparto tu preocupación. Se deben hacer más transparentes. Brevemente, no tiene que ver con los temas que hemos estado hablando, pero yo creo que en una de las entrevistas que yo traté de que se abordara este tema, pero no se llegó del todo a hablar. ¿De qué manera tú crees, si es posible incluso, se puede dentro de Cuba erradicar ese machismo que se la da de que le besan los pies a la mujer, que si es mi reina y todo eso, pero de todas formas queda hay un traspaso de machismo cuando tú ves, por ejemplo, que hay padres cubanos que le dicen a los niños, bueno, ¿y cuántas novias tú tienes? Y le privan así a generaciones enteras de niños de su niñez, algo que no retorna para el resto de su vida. Personalmente me parece que es bastante criminal cuando hay los adultos que tratan de trasladarle su perversión a la inocencia de los niños, ¿no? Como cuando en Miami hay una falsa indignación de que, ay, miren los niños dentro de Cuba, qué vulgar están bailando, pero si todos ustedes bailan vulgarmente frente a sus hijos, o sea, ¿de dónde creen ustedes que los niños aprendieron esos bailes? De ustedes, los padres, que bailan vulgarmente. Ustedes los adoctrinan a que bailen así, para que sean una gracia en las fiestas. Pero, ¿cómo tú crees que se puede
desde un espacio alternativo, ¿no? Crear un espacio donde no se ataque en sí la masculinidad latina, que tiene sus lados de caballerosidad y todo eso, sus lados positivos. ¿De qué manera se puede entonces sacar con una pinza el hecho de que yo, que llevo años en el internet, cada vez que tengo una opinión, vienen unos cuantos machistas y se ponen a decir, mira, ¿por qué no te vas a modelar? ¿Por qué no haces pornografía? ¿Por qué no te pones a pintar? Es clásico ejemplo de machismo. ¿Cómo tú crees que se pudiera ir curando esa latente enfermedad? Mira, tú puedes ver ahora la Asamblea Nacional en Cuba, la composición femenina que tiene. Oh, ya. No cabe dudas. Pero eso no la hace menos machista. Porque los poquitos hombres que hay. Porque incluso las mujeres son portadoras también de una cultura patriarcal. Sí, muchas veces. ¿Entiendes? O sea, para ser una buena dirigente de empresa, usted tiene que ser déspota. Usted tiene que tratar. Entonces la sociedad... Adoptar características masculinas tóxicas, ya. Exacto. Un hombre tierno es un tipo bastante raro. No, está muy flojo para la sociedad cubana. Exacto. Mira, yo te contaba que yo había tenido una educación sexista, había nacido en un barrio Cárdenas, un barrio malo, con abuelos y tíos mocongos de juegos de abacuá, con una educación espartana. Y evidentemente yo siempre he querido ser una mejor persona. O sea, nadie puede eliminar lo que tienes que hacer tú misma, o sea, que es autoeducarte. Yo evidentemente, esto me decía Roberto Fernández Retamar un día, Ramón, yo he querido ser una mejor persona, pero si hubiese sido una mejor persona no hubiese sido yo. Hubiese sido esa otra mejor persona. O sea, bueno, yo lo he hecho, he tratado. O sea, todavía hay cosas que me cuestan trabajo asimilar, pero me doy cuenta de la realidad. O sea, somos portadores de una cultura sexista, patriarcal, y evidentemente eso, o sea, si tú no eres el hombre que espera a esa muchacha, estás descartado. Sí, es verdad. En esos problemas de sociedad, a veces también la mujer también juega un papel. Imagínate que vamos a una discoteca y de pronto tú sacas la cara por mí. Y dices, oye, no se metan con Ramón. Y tenés que defender tu hombría, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Aniquilado. Entonces, estoy aniquilado. O sea, también hay que ver esas cosas. O sea, tú puedes seguir la historia de la sexualidad en Cuba a partir del preservativo. O sea, qué función cumplió en los 60, cómo desaparece en los 70, 80 y cómo vuelve a resurgir en los 90. Pero la sexualidad no agota esa cuestión, ese constructo, esa nueva feminidad, esa nueva masculinidad. Son masculinidades y feminidades que se construyen. O sea, yo recuerdo que mi papá de joven usaba mona de Elvis Presley. ¿Te das cuenta? Incluso esa misma generación que después se fue convirtiendo en revolucionaria, en mayúscula, pues entonces eran miembros de los órganos de la seguridad del Estado en Matanza, y había una frase en Matanza en los años 70 que decía, bueno, perdona la frase para hablar con prosodio y buena ortografía, o sea, no todos los maricones son peludos, pero todos los peludos sí son maricones. Pero cuando recogían a los peludos y todos los peludos se iban a la UMAP. O sea, ya. Y era exacto. Entonces, las juventudes siempre tienen, eso pasa también con el racismo, por ejemplo, en las finales de los 70, y no nos damos cuenta en el lenguaje incluso. O sea, en los finales de los 70, el chino, el blanco y el negro, narra, panga y zanga, eran palabras que en el argot popular identificaban a la gente. Pero ya en los 70, la era soviética, era de mal gusto estarle recordando a alguien el color de la piel. Por tanto, todos nos llamábamos compañeros. Ahora, ¿qué hicimos los jóvenes? ¿Qué hicimos los jóvenes de entonces? Le dimos un giro al lenguaje y nos empezamos a tratar de brother. ¿Qué bola, brother? O sea, compañeros eran esos que se vestían con las plumas en los bolsillos y ese tipo de cosas. Y nosotros éramos los tipos que estábamos en la underground,
Pues, yo no evolucioné, como te digo, lo suficiente, por tanto me quedé en Deep Paper, Rahea, Mama and the Papa, o sea, no pasé a Heavy Metal. Okay. Así que, bueno, me van a perdonar mis gustos artísticos, medio pop. Okay. Entonces, ya, los dinosaurios también tenemos derecho a existir, ¿no? Of course, yeah. Todos los boomers tienen derecho, of course. Pero, mira, para allá ir, para no abusar de tu tiempo, porque tú sabes qué es lo que es lo curioso. A veces yo miro por afuera y veo que está oscureciendo, pero a quien estoy entrevistando me percato que está totalmente en la luz. Pero sé que va pasando el tiempo. Me gustaría que me hicieras una descripción, porque yo no lo había planeado, pero es como una pregunta que he estado terminando haciéndole a todos los invitados, porque realmente si vamos más allá de simplemente la frasecita bonita de una Cuba donde quedan todos los cubanos, la verdad es que no es solamente una frase, y realmente hay un momento en que hay que escuchar, bueno, ¿y qué exactamente tú quieres para Cuba, no? Entonces, a mí me gustaría escuchar que tu descripción sobre una Cuba ideal para ti, puede ser tan idealista o tan realista como quieras, pero que me la describieras, o sea, metas, logros que tú crees que son primordiales para tú estar muy satisfecho con el país donde tú vives. Yo, lo primero, en un sentido práctico. Ahí en Estados Unidos le dirían que yo soy un pragmático. O acá mis compañeros me dirían que yo soy un posibilista. O sea, lo posible. Yeah. O sea, vamos a ver. Eso me recuerda casi el debate que hubo hace unos años sobre el centrismo y eso. Exacto. Yo no quiero el centro. O sea, estamos de un punto al otro en el péndulo, vamos de un extremo al otro, y lo que estoy proponiendo es dar un salto 3 pasos adelante. O sea, yo no estoy ni en un bando ni en el otro, estoy 3 pasos adelante. O sea, allá es que vamos. O sea, yo pienso que lo que debemos es dotar a la sociedad cubana el sentido de comunidad. Ajá. O sea, dotar cada rincón, cada momento de esta sociedad, dotarlo del sentido de comunidad. Establecer, o sea, y eso es importante porque de pronto, recuerda que estamos convalecientes de un periodo especial. O sea, la gente salió a lucharla por sí mismo. La gente todavía sigue pensando que salir adelante es salir solo adelante. O sea, no piensa que... Y entonces, hacer entender a la gente que los problemas más íntimos, más complejos, o sea, más íntimos, la solución de esos problemas pasa por la solución de los problemas de la comunidad. O sea, en la solución de los problemas de comunidad están implícitos la solución de tus problemas. Y eso puede entrar en detalle en 1000 cosas, pero nos agotaría el tiempo en pensar, entender que la solución de los problemas más íntimos pasa por la solución de los problemas de la comunidad. Luego establecer esos mínimos de qué cosa es una vida que merece ser vivida. Y todos nos comprometamos en que esa dignidad nos corresponda a todos. Sí. Saber, por ejemplo, otra cosa importante es hacer que cada cubano se sienta dueño de su destino. O sea, eso es importante por el ninguneo que hemos vivido en 60 años. Que la gente se sienta dueño de su destino. Y eso yo creo que ayudaría mucho a eliminar esa apatía que hay dentro de Cuba. Y por ejemplo, yo creo que pudiera enterrar la frase esa de que te dan algunas personas, algunos cubanos de pie, cuando tú te les acercas y tú les haces una pregunta, que te dicen, no, yo no hablo de política. Y tú dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tú no vas a hablar de política? ¿No? Esa reacción es como, no me metas en nada de eso. Yo creo que si hay mayor involucramiento, esa tendencia pudiera eliminarse. Apuesto en la economía por una reproducción simple del capital. O sea, donde los valores de uso, la utilidad de las cosas, sean mucho más importantes que el valor de cambio, o sea, de que la fortuna. Y entonces, en una sociedad donde se produce una reproducción simple de la sociedad, eso nos quita una sofisticación del aparato productivo, etcétera. O sea, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del utillaje que se utilice, pero sí coloca a la gente en una posición más cómoda. O sea, Estados Unidos se dio una ley antitrust.
o sea, de antimonopolio. ¿Entiendes? ¿Por qué nosotros no podemos exigir tener un Estado servidor y un mercado facilitador del proceso de liberación del cubano? Lo que ha pasado es que el Estado y el mercado se desconectaron de la comunidad. Cuando el Estado y el mercado vuelvan a ser extremidades de la comunidad, pues estarán al servicio de la comunidad. Yeah. O sea, yo pienso que la economía puede ser un arcoíris, pero tener un anclaje comunitario. Claro. O sea, lo que no puede suceder es que a mi ciudad, a mi aldea, de pronto venga alguien desde afuera. O sea, piensa por un segundo, no estás en Cuba, pero ¿sí? ¿Qué poder tiene el gobierno municipal de Varadero para controlar a Cubanacán? Se le va de las manos. O sea, ¿qué poder tiene el municipio Playa sobre Siemens? Se le va de las manos. O sea, la economía del Estado cubano es una economía de anclajes en las comunidades, o sea, de espaldas a las comunidades. O sea, esa gente no asume sus externalidades. O sea, las externalidades que ellos producen, o sea, ¿sí? Joden todas las carreteras, usan el ahorro local, no sé qué, pero ellos no se sienten responsables en retribuir. Ahora le dicen que el 1% de los ingresos de esas empresas vayan al presupuesto del municipio. Pero es que el 67% de los municipios del país no tienen economía en dólar, o sea, economía en divisa. Yeah. Entonces, si tienes un aparato productivo pobrecito, ¿qué cosa es el 1% que te llega al municipio? Y después cuando lo vas a usar, tienes una cantidad de instrucciones de cómo hacerlo o no hacerlo, que matas la autonomía de la comunidad. Entonces, la economía en Cuba es un sistema de anclajes económicos, o sea, de empresas, el sistema empresarial cubano así, subordinado al Consejo de Ministros y de espalda a las comunidades. Entonces, eso evidentemente bloquea el proceso de reproducción. Eso es el efecto estatista del asunto. El efecto mercantilista del asunto es el otro. ¿Sí? Es el que cuando la economía no tiene anclajes, por ejemplo, tú montas un negocio y es no la dirección de trabajo del Poder Popular la que te está dando el permiso, es la comunidad la que te está dando la licencia, y tú le tienes que decir a la comunidad que ese negocio que vas a montar tiene alguna utilidad para la comunidad. Y si no lo presentas, pues te quitan la licencia. ¿Te das cuenta? Tú te ves comprometida con la comunidad. Estarás haciendo tu platica, estarás haciendo tu proyecto, pero sabes que tienes que servir a la comunidad. Tienes que abrir una hora, tienes que prestar el servicio, tienes que cumplir el proyecto que tú le prometiste. Claro, eso sí suena altamente democrático. Yo apoyo también, junto a usted, apoyo las comunidades de base. Creo que Oye, más usted es usted. Bueno, si empezamos a tratar así, ya terminamos mal. Bueno, al igual que tú, yo apoyo las comunidades de base. Mejor. ¿Sabes? Mira, me queda evidente que necesitamos hacer otro programa porque quedaron asuntos pendientes. Te tengo que agradecer, por supuesto, el tiempo. Hicimos más de una hora. Thank you so much. Yo creo que yo vi un comentario aquí que alguien que decía, el último que tenemos aquí dice simplemente, él sabe mucho. Yes. O sea, me parece que están impresionados. Esto va, por supuesto, para mi cuenta de YouTube, para Facebook. Esa es una de las cosas que no... Perdón, esa es una de las cosas que no me puede... Yo lo único que presumo es de saber escuchar. Ah, mira para allá. Y luego después se me ocurren algunas ideas. Right. Pero bueno, de nuevo, creo que ha sido una conversación de categoría. Esto sí es... yo vi que tú decíaste una frase de... ¿Qué es lo que era? Algo de izquierda de caviar. Esto fue una conversación de caviar. Yes. De nuevo, gracias y buenas noches. Seguro que vamos a tenerte de vuelta en algún momento posible. Te vamos a raptar de nuevo una hora o dos después. A ver, me tienes de tu parte. Así que Thank sigue adelante y no te dejes amilanar por estos tontos que dicen esas groserías. Exactamente, seguimos aquí luchando por las comunidades de base, por el cubano de a pie o el estadounidense de a pie.
De nuevo, buenas noches y ustedes también, para ustedes también el público que está con nosotros y futura audiencia que vamos a compartir esto por todas partes. Buenas noches y manténganse sanos y salvos en la era de la epidemia. Buenas noches. Bye. And we have finished. We're gonna have to say good night. Bueno, ya sí, mi gente, voy a tener que despedirme para que les dé tiempo a ustedes algunas misiones médicas, por cierto, que ven el noticiero y agradecen mucho ese servicio comunitario. Muy buenas noches a todos.